Hoy te contaré la historia más extraña y aterradora que he vivido en un bosque. Era una noche de luna llena, cuando decidimos aventurarnos a explorar el bosque de los susurros. Era un lugar envuelto en historias de duendes y sombras que se mueven entre los árboles, pero siempre había considerado todo eso como simples cuentos de camino. Mis compañeros esa noche eran Carla y Luis, mis amigos de toda la vida. Ninguno de nosotros creía en lo sobrenatural, pero algo en ese bosque nos hizo dudar de todo. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. El sonido era lo único que rompía el silencio denso que colgaba en el aire. Parecía que el bosque nos envolvía, como si las sombras de los árboles se cerraran sobre nosotros, haciendo que el aire se sintiera más pesado a medida que avanzábamos. Las copas de los árboles eran tan densas que la luz de la luna apenas lograba filtrarse, creando una penumbra inquietante. Caminábamos por ese bosque oscuro, y poco a poco, las bromas de Luis se hicieron más espaciadas, hasta que el silencio se volvió incómodo. A mi alrededor, sentía algo extraño, como si el mismo bosque estuviera vigilándonos. Las ramas parecían crujir, pero no había viento. De repente, Carla se detuvo en seco, sus ojos fijos en la distancia. «¿Lo escucharon?», dijo en un susurro apenas audible. Me quedé quieta y, por un segundo, no escuché nada, hasta que el sonido más leve de una risa aguda rompió el silencio. Fue apenas perceptible, un susurro en la brisa. Miré a mis amigos. Luis se encogió de hombros, fingiendo no darle importancia, pero vi el brillo de inquietud en sus ojos. Avanzamos, pero esa sensación de que alguien o algo nos seguía se hacía más fuerte. Cada paso que dábamos era seguido por un eco, como si alguien más caminara justo detrás de nosotros. De vez en cuando, veía algo moverse entre los árboles, pero cuando giraba para verlo, no había nada. Debe ser un animal, me repetía mentalmente. Pero había algo más, algo que no podía explicar. Sentía como si el mismo bosque respirara, como si estuviera vivo y consciente de nuestra presencia. Llegamos a un claro, y allí el ambiente cambió por completo. El aire se volvió más frío, y una niebla densa comenzó a levantarse lentamente desde el suelo. La luna apenas se asomaba entre las ramas, proyectando sombras largas y distorsionadas. De repente, el crujir de las hojas secas detrás de nosotros se intensificó, como si algo invisible caminara a nuestro alrededor, moviéndose entre los árboles. ¿Qué está pasando?, preguntó Carla con la voz temblorosa. Luis miraba nervioso a su alrededor, intentando mantener la compostura, pero el miedo era palpable. Y entonces, lo escuchamos. No eran pasos. Eran risas, suaves, pero agudas, como el eco de una risa infantil que no pertenecía a ese lugar. Comenzaron siendo tenues, casi susurradas por el viento, pero poco a poco se multiplicaron, como si decenas de pequeñas voces estuvieran riéndose de nosotros. Luis intentó bromear, pero su voz sonaba forzada, llena de miedo. Son solo los árboles, o el viento, ¿cierto? Pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las risas se hacían cada vez más claras, pero no había nada visible. Sentía que algo se movía entre las sombras, cerca de nosotros, pero no podíamos verlo. Solo percibíamos las risas, los susurros, y los crujidos de las hojas, como si pequeñas figuras corrieran a nuestro alrededor. De repente, la temperatura bajó aún más, tanto que el vaho de nuestras respiraciones se hizo visible en el aire. Sentía como si cientos de ojos nos estuvieran observando desde la oscuridad, desde más allá de la niebla. Las sombras parecían alargarse, deformarse, como si algo intentara tomar forma en la oscuridad, pero nunca se materializaba del todo. Carla señaló hacia un rincón del claro. «Ahí», gritó, con el rostro pálido. Yo giré rápidamente, y vi algo moverse entre los árboles. Una pequeña silueta, pero demasiado rápida para identificarla. Solo la vi por un segundo, y luego desapareció. Luis intentó acercarse, pero un sonido fuerte, como si alguien hubiera roto una rama, lo detuvo en seco. «No te acerques», murmuré, aunque ni siquiera sabía a qué me estaba refiriendo. Solo sabía que acercarse era una mala idea. Las risas seguían, ahora mezcladas con susurros que no lograba entender. Parecían palabras, pero en un idioma que no conocía,
y que sentí en lo más profundo de mi ser que no debía comprender. El bosque entero parecía conspirar en nuestra contra, y todo lo que podíamos hacer era quedarnos juntos y no perdernos de vista. El viento comenzó a soplar suavemente, aunque el bosque había estado completamente quieto hasta entonces. Pero no era un viento normal. Era como si viniera de todas partes, como si estuviera llevándose nuestras palabras, nuestros pensamientos. Las risas eran más cercanas, más fuertes. Y entonces, lo vimos. Un pequeño ser, apenas visible entre la niebla, se asomó entre los árboles. Era apenas una sombra, pero tenía ojos. Ojos negros y brillantes que nos observaban, fijos en nosotros. Nos quedamos paralizados. Ninguno de nosotros podía moverse. No se acercaba, pero tampoco retrocedía. Solo nos observaba. El tiempo pareció detenerse. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. No había forma de escapar, y no podía apartar la vista de esos ojos brillantes que me miraban desde la oscuridad. De repente, las risas cesaron. El silencio era absoluto. El ser, o lo que sea que fuera, desapareció en la niebla, pero la sensación de ser observados permaneció. Sabíamos que aún estaba allí, oculto entre los árboles, esperando. No tuvimos que decir nada. Sin siquiera mirarnos, todos empezamos a caminar de regreso, sin correr, sin hablar. Solo queríamos salir de allí. Podía sentir los ojos de esa cosa en mi espalda con cada paso que daba. Cuando finalmente llegamos al borde del bosque, fue como si el aire se despejara. La presión desapareció, y las risas se desvanecieron en el viento. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. Sabíamos que lo que habíamos experimentado no era algo que pudieras explicar, ni algo que queríamos revivir. Las leyendas del bosque de los susurros no eran solo cuentos. Y aunque salimos de ese lugar, una parte de mí sigue creyendo que los duendes de ese bosque, o lo que sea que fueran esas entidades, nos dejaron ir, por ahora. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún puedo escuchar esas risas distantes, esperándome en algún lugar oscuro y profundo. Si te gustó el video, suscríbete.